Señor secretario, la cuenta, por favor. Presidente, senadores, en cuenta, en primer lugar, de la presidenta del Consejo de Monumentos Nacionales, que se había contactado el día de ayer para que pudiera asistir a esta sesión con ocasión de para dar a conocer su opinión o para intervenir en relación con el segundo proyecto de ley que está en tabla el día de hoy. Ella agradece la invitación y remite sus excusas por asuntos de agenda, agregando en su comunicación que a la hora que ella se le informó era muy difícil reagendar el día de hoy día. Y luego hay un mail que fue emitido, dirigido por esta comisión por el senador Keitel, en la cual solicita a la comisión recibir en audiencia para la sesión que le correspondería realizar a esta comisión el próximo día martes 10 de octubre, en el horario en que sesiona, al ministro del Deporte, al presidente del Comité Paralímpico de Chile, al director ejecutivo de Santiago 2023, con el fin de que ellos expongan los últimos detalles referidos a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se tienen que realizar en nuestro país en este mes. Y también la invitación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, junto a la Escuela de la Pontificia de Diseño de la Católica de Chile y del Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago de la Universidad de Chile, invitan a los integrantes de la comisión a la premiación del sello de excelencia a la Artesanía Chile 2023, que se realizará el próximo miércoles 11 de octubre a las 11:45 en el Palacio Pereira, en la ciudad de Santiago. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. En relación a la petición del senador Keitel, me parece muy buena la petición, Sebastián. Yo solo lo que sugeriría que si tal vez lo pudiéramos hacer en Santiago un día lunes, porque cuando nosotros hacemos en el marco de esta comisión, que es muy buena la audiencia para ver el estado de avance tal y cual, nos comemos absolutamente la labor legislativa. Entonces, si mandatan a la Secretaría y a la Presidencia para coordinar una reunión con el propósito solicitado, pero hacerla más corta en Santiago en algún momento para poder más bien interiorizarnos de los temas. Lo sugiero para que no nos comamos la agenda legislativa de lo ordinaria de esta hora. Hay que buscar alguna hora el día lunes 16, porque ya después ya viene el lunes 23, ya estamos demasiado próximos. Asusto que los 4 días previos estén en otro, o sea, ya cada vez esto es parte en él. Claro. Pero si les parece, el lunes 16 tratar de hacerlo, aunque sea ejecutivo, porque podemos... Tratemos de trabajarlo para esa... Arriesgamos a que no vengan después porque no van a poder... ¿Caché? Que es la última pasada sí. que tenemos, ¿no? Pero por eso, yo creo que hagamos el esfuerzo para el lunes 16. Hagamos el esfuerzo para el lunes 16. Podría ser 11 a 13 horas. Sí. Si les parece, porque el senador Keitel tiene que estar en régimen, que avancemos, escuchemos a nuestro invitado para entrar a la orden del día y poder tomar alguna decisión. Sí, en tabla corresponde continuar con la discusión en general del proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional, que establece 9 normas sobre derechos de propiedad intelectual de los artistas, autores y ejecutantes de obras visuales de imagen fija. Para este efecto ha sido invitado el día de hoy a esta comisión el abogado señor Juan Carlos Silva, que se encuentra ya por Zoom presente. Muchas gracias. Saludamos a don Juan Carlos ahí a través del Zoom. Un gusto, Juan Carlos, de poder tenerlo y sin más trámites, usted conoce de tramitación legislativa, le damos la palabra para que se refiera respecto del proyecto denominado Ley Balmes, que establece nuevas normas sobre derecho de propiedad intelectual para artistas, autores y ejecutantes de obras visuales de imagen fija. Tiene la palabra Juan Carlos. Gracias, presidente. Saludarlo a usted por su intermedio también al senador Keitel, al senador Galilea, a la Secretaría. Como bien dijo usted, tuve la grata experiencia de trabajar algunos años con la Secretaría y antes de partir, aunque sea brevemente, quería permitirme una breve licencia, pero también me tocó trabajar con usted varios años y fui testigo cómo pujó y propició la creación de esta comisión y siempre reconoció, lo mismo hizo en la Cámara, cuando siempre reconoció a sus colegas con los cuales propiciaron la creación de la Comisión de Cultura, Arte y Comunicación hoy día en la Cámara. Bueno, soy testigo que tener esta instancia hoy día, que es fundamental para la institucionalidad cultural, para el mundo de los artistas y la importancia de la cultura,
no fue para nada fácil, así que como imagino que usted mismo no se va a hacer su propio reconocimiento, quería aún que sea humildemente hacer ese gesto de reconocimiento de lo que fue esa instancia. Muchas gracias, Juan Carlos. Sobre el proyecto, presidente, yo hice llegar también una minuta, pero señalarle a los senadores que yo también he tenido, independientemente de roles desde el punto de vista de la función pública, he sido gestor, administrador de espacios culturales que exhiben obras de artes visuales, soy licenciado en estética y he tenido bastante tiempo de vinculación con lo que tiene que ver con el mundo de las artes visuales, básicamente, ¿eh? Aproximándome precisamente de lo que es el derecho de autor. Y la idea precisamente es cómo acoger en mi exposición objetivos que son súper loables, que me parecen súper pertinentes, pero que también no queden, como muchas veces ocurre en el sector de la cultura y el arte, como una legislación que cuesta bajar en un efecto práctico concreto a los artistas, ¿ya? Y creo que ese podría ser uno de los principales desafíos a abordar en lo que tiene que ver con esta tramitación. Me tocó, en mi calidad de ex subsecretario, ir a el primer trámite legislativo, poner la visión del Ejecutivo. Esta moción, entiendo, la presentó el diputado Renzo Trisotti, acogiendo la solicitud de las entidades gestoras colectivas de derechos que representan estos derechos, básicamente como la SCD en lo que a artes visuales se refiere. Eso tiene una primera aspecto a considerar, porque tiene, en el buen sentido, o en el pro y el contra, lo que implica también la realidad de cuando los derechos son gestionados y representados por una entidad gestora, ¿ya? A veces se trata de poner en el mismo saco la realidad de representar con la SCD derechos en el ámbito de la música, o con Chile Actores, que recientemente cumplió 30 años, los derechos de ejecución de artistas e intérpretes audiovisuales, y claramente la realidad también de cada artista a veces es distinta. Aspecto yo creo que hay que también considerar es que las dos normas que aquí tienen relación ya tienen bastantes años. La ley de propiedad intelectual, sobre la cual se busca modificar acá, del año fines de los años 60, lo mismo la ley 17.236, que regula el ejercicio y difusión de las artes. ¿Por qué la estoy citando, presidente? Porque el principal escollo que yo veo es que hoy día, al menos muchos, yo creo que nadie no estaría de acuerdo en perfeccionar el derecho que la ley en el artículo 36 recoge de participación en los ingresos de futuras ventas para los artistas. Incluso me puede parecer exiguo, 5%, ¿ya? Si lo llevamos a un punto de vista de otras industrias en el sector del fútbol, por ejemplo, los jugadores cuando se venden sus derechos base siempre reciben al menos un 3%. 5% me parece una cifra que incluso podría mejorarse, perfeccionarse, y que ahora se haga sobre el valor de la venta y no sobre la diferencia entre el mayor valor respecto a la venta inicial y las segundas o sucesivas ventas, también es positivo. ¿Cuál es el problema? Es que nosotros hacemos un paso hacia atrás. El problema hoy día de las artes visuales tiene que ver con una situación de informalidad que va a ser muy difícil aplicar este proyecto de ley si no partimos haciéndonos cargo de esa informalidad. Le doy un ejemplo. El Estado, para adquirir obras de arte, recién y hace muy poco está administrativa y legalmente adquiriéndolas como corresponde, es decir, una factura del autor o autora o del artista visual y la remuneración pertinente. Generalmente el Bellas Artes le exigía a los artistas una boleta de honorarios, quiere decir como que la obra se estuviera desarrollando, ¿me explico? Y no estaba en sí misma terminada. Eso yo lo expongo para alertar lo complejo del escenario de las artes visuales, y que bienvenido que se haga presente, que se exponga, tenga un espacio en esta comisión, pero que no genere expectativas que después a los artistas no se les va a significar avance o ingresos efectivos. Y eso creo que es importante, por eso cito esta ley 17.236, creo que es interesante que el Ejecutivo vea si hay normas que actualizar. Todavía incluso esa ley tiene un artículo cuarto que habla de un artículo, perdón, quinto que habla del impuesto a la compraventa, pero esa es una norma del año 60 y tanto, y claramente el impuesto que rige, que es el IVA, es posterior. Hay una derogación tácita ahí que no se ha hecho cargo, por ejemplo. Ese mismo cuerpo normativo dice en el artículo 4 que tiene que existir todos quienes seamos poseedores, y me imagino que muchos también a veces sin darnos cuenta caemos en esta norma, de obras de arte
tenemos que declararlas al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, la obra de arte de las que seamos poseedores, para que exista, se anotará en un registro especial. Eso está hoy día en la ley vigente y yo le aseguro, presidente, que es muy difícil encontrar a alguien que nosotros conozcamos que tiene obras de arte, es poseedor, independientemente del título con la cual tenga esa obra, en su trabajo, en su domicilio, y ciertamente ese registro no está operativo, sino que es solamente para la entrada y salida de obra del país. Entonces el artículo 2 de esa ley es para evitar que se afecte el patrimonio del país. Entonces ahí, ¿por qué las expongo? Porque lo antiguo de esta norma, lo eventualmente de derogación tácita que puede tener alguna, nos sitúa en un panorama complejo a la hora de entender qué ocurre con la obra de arte de un artista una vez que se empieza a comercializar, ¿ya? Y ahí hay que ver, bueno, ¿se registran? ¿Hará sentido esa norma? Bueno, quizás no hace sentido que se registre cualquier obra de arte, pero si queremos vincularnos a qué ocurre con la ruta de las mayores ventas que pueda tener una obra, a lo mejor sí hay que aplicar ese registro que hoy día ya está en la ley vigente, artículo 4 de la ley 17.236. Después, el impuesto. Claramente los artistas, muchos de ellos, que trabajan por cuenta propia, y dentro del arte, quizás esta manifestación, presidente, es la más, en la que donde menos se da una vinculación de aplicación de una relación de subordinación y dependencia. Los artistas visuales trabajan de manera independiente, lo cual hace que muchas veces tengan que someterse a las condiciones por las cuales se puede comercializar su obra, y muchas veces hay pocos artistas que logran comercializarla dentro de un marco de los impuestos que hoy día aplican en esa compraventa de obras de arte, que son el IVA. Si nosotros no apuntamos a regular o a visualizar qué está ocurriendo con las primeras ventas y cómo se registran y cómo eventualmente se tributan y qué tributos eventualmente podrían aplicar o no, franquicia, bueno, esa otra discusión, malamente vamos a poder dar seguimiento a las segundas o terceras ventas consecutivas que van a generar este derecho de participación en los artistas visuales. Eso creo que es importante, por muy engorroso que pueda suceder, de darle un sentido de responsabilidad. Un artista que no vende su obra de arte bajo los términos de la normativa hoy día del Servicio de Impuesto Interno aplicable a la venta de bienes y servicios, corre el riesgo que las mayores ventas que hagan de su obra sea muy difícil aplicar esta ley. Para no extenderme, Juan Carlos, perdón, una pequeña interrupción que es interesante eso, y el senador Galilea yo creo que me va a seguir en esto. Dentro del mercado del arte está también acá el abogado del Ejecutivo, el asesor legislativo. Tú haces una muy buena relación de realidad, digamos, un dato de realidad, y que incluso el propio Estado, los ministerios, municipalidades, me imagino museos, hay que ver cómo registran eso. Me parece es sintomático que no tengamos un registro efectivamente de las obras que hay en la sociedad, y yo creo que también por un tema de reserva. Nadie publica, nadie publicita muchas veces las obras que se tienen en colecciones privadas, en habitaciones o en casas habitaciones o en oficinas privadas. No obstante, no sé si directamente a propósito de esta ley o vinculándolo, y ahí abro el debate a quienes nos están siguiendo, que hay un conjunto de entidades, dentro de eso del mismo Congreso, que nosotros tenemos una pinacoteca que se ha ido construyendo durante mucho tiempo. Muchos de esos seguramente por donaciones, en muchas veces instituciones. Antiguamente el Banco de Chile, recuerdo, tenía en su casa central una importante pinacoteca, La Moneda, el edificio La Moneda, independiente de los retratos de expresidentes o galería de presidentes, también tiene una pinacoteca valiosa. ¿No sería bueno, estoy pensando, que justo en paralelo de avanzar esta legislación, que es como al futuro, porque tú muy bien lo señalas, no hagamos expectativas que va a haber una gran recaudación
para los artistas, pero por lo menos vamos construyendo un registro de saber, al menos en el ámbito público, y ahí el Ejecutivo nos puede ayudar en algún momento a decir, mire, que los ministerios, que los órganos autónomos, pero el Banco Central, también otra institución que tiene una pinacoteca bastante hermosa, puedan tener este registro y partas con un sistema distinto de registrarlo, cuál es el valor, así como es la burocracia administrativa en el buen sentido, tener el respaldo de la factura de compra, el valor y cómo lo vas actualizando para que eso tenga una trazabilidad y podamos hacerlo. Hago solo esa referencia si tienes, Juan Carlos, algún conocimiento de en el ámbito público, especialmente si hay algunos registros. También abro la palabra. Sí, continuar, Juan Carlos, pero dejo planteada esa inquietud para que la ley, que creo que tiene un sentido transversal de apoyo, tenga incidencia y permita también abrigar un mejor futuro para valorar la venta, la reventa de las obras de los distintos artistas. Devuelvo la palabra a Juan Carlos. No, gracias, presidente. Creo que es bien pertinente lo que usted señala, porque si vamos a querer bajar en avances concretos, efectivos, lo que el proyecto de ley propone, el Estado un buen espacio, lugar donde podamos generar las condiciones mínimas necesarias para que esto ocurra, y precisamente un registro. Hoy día solamente, como señalé, existe el registro para entrada y salida de obra al exterior, pero no hay un registro centralizado, unificado, para adquisiciones de obra de arte por organizaciones públicas, instituciones públicas, ¿ya? Efectivamente, no solo las colecciones que usted señala, hay colecciones, distintas colecciones, incluso en la institucionalidad pública cultural. Se habla de la colección de la Galería Gabriela Mistral, se habla de la colección del Bellas Artes, se habla de la colección del Centro de Arte Cerrillo, pero bueno, y cada espacio va gestionando, inventariando y generando sus políticas de conservación de aquellas obras, pero sin un manejo o un plan general. No solamente registrar esa obra, presidente, va a ser importante para que desde el Estado vamos a generar condiciones básicas necesarias para que este proyecto de ley sea aplicable, sino que también para poder darle un valor y poner en valor esas obras que son las colecciones, que muchas veces inventariarlas, mantenerlas en las condiciones pertinentes, ya genera un desafío en sí mismo. Respecto a... por eso que, y para cerrar esa parte introductoria, creo que, aunque pareciera ajeno, no es menor revisar la ley 17.236, que es quizás la ley que, además de consagrar la Comisión Antunes, que opera en el MOP, la adquisición de obras, en lo que tiene que ver con, y usted bien conoce todo lo que es ese ámbito, de poder también preocuparnos de las obras de arte en grandes proyectos de infraestructura pública. Eso opera hoy día en el MOP, pero hay normas que están o derogadas tácitamente o que propiciaron el ejercicio y difusión del arte en el espíritu que usted señala, presidente, que hoy día sería interesante revisar, o al menos ver desde el punto de vista de una coordinación con el Ejecutivo, que se puede también visualizar, poner en valor de lo que hoy día está en esa ley y qué cosas que quizás derogar. Luego, en lo que el proyecto de ley supone, y entrando más directamente en la propuesta en sí misma de la moción, primero, presidente, yo creo que hay que repensar que modificaciones a leyes se propongan siempre en leyes autónomas separadas, y a lo mejor la Secretaría ahí también puede ayudar, en el sentido que básicamente esta moción busca perfeccionar la normativa de la ley 17.336 en lo que se refiere a sus artículos 36 y 37 actualmente vigentes. A lo mejor es más propio perfeccionar esa normativa en la misma ley 17.336 y no estar generando un cuerpo normativo independiente, que yo sé que da simbólicamente otra fuerza, pero desde el punto de vista de lo que es después coordinar los distintos textos normativos se puede hacer más complejo. Luego, el proyecto de ley propone definir expresiones de lo que es artes visuales, que me parece bien porque son conceptos a veces que son dinámicos. Recordemos, para dar un ejemplo, el Premio Nacional de Arte se llama de Artes Plásticas, ya el concepto de arte plástica ha quedado un poco en desuso, y las artes de las visuales, artes de la visualidad, pero más allá de perfeccionar el concepto en esta ley, lo importante, presidente, es el artículo 3 de la ley 17.336, porque ahí se recogen las distintas obras protegidas por el derecho a autor. No nos sirve mejorar la definición de lo que se entiende por obras de arte si no vamos a generar un correlato de esa definición en el artículo 3 de la ley de propiedad intelectual 17.336, en lo que se refiere a objetos o obras protegidas por el derecho a autor.
Eso es una segunda aspecto a considerar o a propiciar. Luego, para no ser reiterativo, ya lo dije, creo que es importante, es positivo, es un avance mejorar ese derecho que hoy día existe de participación, que se traspase a los herederos esos derechos, que ser explícito es lo mismo, bueno, lo mismo también, pero viene también otro aspecto que es interesante recoger y ver que no se genere también una complejidad que tiene que ver con cómo convive el presidente a veces la propiedad material, el derecho real de dominio, con el derecho a autor respecto a una obra de arte visual. ¿Ya? Hoy día la ley dice que, y me parece pertinente que así sea, que no porque yo sea propietario de una obra de arte voy a tener los derechos, la totalidad de los derechos de autor que esa obra significa para su creador, autora o autor. ¿Ya? Y por lo tanto dice que solamente se permite la exhibición de la obra sin fines comerciales. Que eso ocurre cuando uno está, no sé, muchos de ustedes, presidente, tuvieron que sesionar por Zoom. Durante la pandemia yo veía unas obras de arte de artistas bien reconocidos detrás de muchas parlamentarias, que era muy interesante ver la sensibilidad artística que existía. Y bueno, y esa era una exhibición pública de obras de arte en el marco de lo que la ley hoy día se vigente. ¿Qué ocurre? Que eso se busca regular y creo que se busca regular con un excesivo celo y evitando que puedan renunciar los artistas a sus derechos. Generalmente la irrenunciabilidad de los derechos de autor se ha dado porque esos derechos se ejercen en un marco de desnivel entre los usuarios y quien tiene los derechos. Para dar un ejemplo concreto, ¿por qué fue positivo que la ley que propició teleactores, los derechos conexos de los intérpretes audiovisuales fueran irrenunciables? Fue positivo, en mi opinión, presidenta, porque el estado de negociación entre actores, actrices, intérpretes con los usuarios, generalmente canales, no era en un plano de igualdad. Y muchas veces se sentían combinadas o combinados a tener que renunciar a sus derechos. Pero en el caso de las artes visuales, establecer la irrenunciabilidad de un derecho per se, me parece que no es la misma situación, porque el artista visual puede querer eventualmente, junto con venderle a una persona su obra, cederle los derechos de autor para que ese coleccionista genere un catálogo, para que eventualmente, no sé, quiera utilizar lo que el derecho de autor de esa imagen para distribuirla, comercializarla, bueno, y será parte del marco de negociación que tenga el artista con quien adquiere la obra. El darle, insisto, ese carácter de irrenunciable no me parece 100% equivalente a otras situaciones donde el derecho a autor, en específico el derecho conexo, se ha dispuesto irrenunciable para los titulares de los mismos. Y por último, quería también hacer punto que el proyecto de ley pareciera que no ha sido lo central en la discusión durante toda la tramitación legislativa que yo he seguido el proyecto, presidente, que tiene que ver con que en el primer trámite constitucional se aprobaron ciertas indicaciones a un aspecto que inicialmente era no tan prioritario en el proyecto relativo a cómo conviven obras de arte, monumentos en espacios públicos. ¿Ya? Hoy día hay una norma que dice que la reproducción, ya mediante fotografía, dibujo, cualquier otro procedimiento de monumentos, estatuas, esculturas o obras artísticas que están en plazas, avenidas y lugares públicos es libre y no está sujeta a remuneración. ¿Ya? Y esto puede tener distintos énfasis y otros tratamientos legislativos, legislación comparada. Lo que busca el proyecto es cambiar los énfasis ahí y decir que ahora quedan expresamente, solamente la regla general es que hay que tener la autorización y pago, salvo, ya hace contracepciones, cuando se realizan por quienes tienen como oficio tomar fotografía, hacer retratos o dibujos, ya sea de personas naturales en espacios públicos, cosa que no aplica porque estamos hablando acá de esculturas, o sea, creo que la norma ahí técnicamente está errada, ¿ya? O de monumentos o obras que sean de dominio común. Ahí de nuevo hay un tema técnico que con él. En el derecho de autor, el dominio común significa que se pierden los derechos de autor. La vida del autor más de 70 años y cualquiera puede, siempre respetando, reivindicando el derecho moral del autor, puede utilizar la obra, reproducirla, distribuirla. Por lo tanto, usar como concepto el dominio común, ¿ya?
como para individualizar las obras que están queriendo regularse en ese parte del articulado, me parece que técnicamente lleva a confusión y no es lo más pertinente. Y además, exceptúa, ¿no es cierto?, este cambio de la situación actual, exceptúa también a quienes utilizan por fines educacionales, que es muy general en el derecho de autor las excepciones, por fines de uso personal, eventualmente registrar esculturas, estatuas que estén en espacio público. El punto es que esa excepción, hoy día la ley vigente no se la da a los documentalistas, o mejor dicho, la excepción de cita, ¿ya? Porque yo puedo estar eventualmente grabando una película y aparece una escultura y uno dice, bueno, no vamos a afectar eventualmente la producción audiovisual entera, porque al fondo en una plaza o en un lugar público aparece alguna escultura, hoy día eso está permitido por la ley. Con la nueva propuesta no estaría permitido y tampoco salvaría a los documentalistas, que expresamente quedarían hoy día obligados a tener que, porque no le aplica el derecho a uso incidental. Cuando se regula el uso incidental audiovisual se excluye a los documentalistas. Recientemente conmemoramos 50 años del 11 de septiembre del 73. Te aseguro que hubo una gran cantidad de documentales, registros de espacios públicos, de esculturas, de monumentos, y que obviamente si existiera la ley como se quiere proponer hoy día, estarían infringiendo derechos de autor. Y creo que es importante, en mi opinión hoy día, el sector audiovisual a lo mejor no está al corriente de cómo influye esta propuesta de modificación del artículo 71, letra F de la ley 17.076 respecto a lo que tiene que ver con el cambio y lo que puede influir en los rodajes que sean en espacios públicos que eventualmente van a tener que preocuparse de catastrar qué esculturas, qué monumentos hay y gestionar los derechos pertinentes eventualmente previo al rodaje de las películas. Por último, bien breve, tres aspectos donde creemos que sería importante como avanzar o considerar de aspectos relacionados con el arte, con los derechos de autor en el ámbito de las artes visuales. Recordar que hoy en día respetar la paternidad de las obras y está en la ley vigente, se cumple muy poco. Tiene la fotografía de la persona que se está publicando en un diario, de quién es el autor de la determinada escultura cuando se está dando a conocer, distribuyendo. Y hay desafíos ahí importantes, presidente, independientemente del carácter patrimonial y lo que queremos buscar como fuente de ingreso, es fundamental que las obras de arte, imagen fija, escultura, pintura, grabado, fotografía, bueno, sepamos quiénes son sus autores, quiénes están detrás. ¿Ya? Y eso nos va a permitir cumplir mejor los derechos patrimoniales de los mismos. Y quizás, como complemento, y cierro con eso, buscar, muchas veces vi la discusión de este proyecto durante la tramitación legislativa sobre distintas etapas, presidente, que esto se buscaba como contraponer contra la labor de los o las galeristas que puedan trabajar con artistas. Y la verdad, en mi opinión personal, eso no es así. Los galeristas casi generalmente trabajan como representantes de los artistas para sus primeras ventas. Es distinto quien pueda ser de comprador y vendedor, que efectivamente ahí sí podría aplicar. Pero generalmente los artistas son aliados y va a deber ir a la alianza con sus galeristas y ojalá poder ayudarlos también a que esos contratos tengan alguna formalidad más específica. Si formalizamos un contrato entre una galería y el artista, vamos a poder eventualmente darle mayor seguimiento a qué ocurra con ventas sucesivas o futuras también. Y un último aspecto también del proyecto que quizá hay que precisar, que cuando busca también regular y apuntar a cuáles son los espacios donde se da la venta o las ventas futuras, dice que bueno, que cualquier ámbito donde estén públicas subastas, comercio establecido, me parece bien, pero dice con la intervención de cualquier comerciante, agente, y ahí ojo, porque dice, ya sea que actúe como vendedor, comprador o mediador. Aquí no, aquí lo que importa es comprador o vendedor. Que alguien esté mediando, bueno, si será porque está representando, y si está representando a comprador o vendedor, la ley bien nos señala que quien el representante legal hace las veces de la figura de a quien representa. Por lo tanto, también a veces querer regular mucho los conceptos puede llevar a incluir instancias donde, o conceptos o roles que no son precisamente sobre los cuales se quiere gatillar el derecho de remuneración respecto al mayor valor de las obras. Así que
Bueno, como agradezco mucho el espacio, creo que incluso cuando tuve la oportunidad de trabajar en la Subsecretaría de Cultura y Artes, no tuvimos instancias como esta, presidente, donde las artes visuales hubiera podido también propiciar sus particularidades, sus necesidades, y creo que ya en sí eso es una oportunidad, creo que es positivo, y agradecer a nivel personal la oportunidad también de exponer mi visión. Muchas gracias, Juan Carlos. No sé si el senador Galilea tiene la palabra o le damos al Ejecutivo la palabra también para poder escuchar la opinión. Juan Carlos, abramos preguntas entonces, senador Galilea. Gracias, presidente. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, me da la impresión de que no quedó títere con cabeza después de esta exposición. Pero por lo mismo te quería preguntar lo siguiente. Yo entiendo así que hay como una objeción primera que tiene que ver con la formalidad o informalidad del sector, de reconocer o no reconocer, y que no es tan fácil ponerle una camisa o vestirlo de alguna manera, porque lleva mucho tiempo, de hecho, incumpliendo normas que están completamente vigentes al día de hoy. O sea, tiene razón Juan Carlos cuando si uno se pusiera a investigar cuántos pintores o escultores venden sus obras con IVA y hacen una factura, sospecho, porque es solo intuición, de que casi nadie. Me atrevo así intuitivamente a decir que eso no es así. El registro, efectivamente, también me imagino que salvo el de entrada y salida de patrimonio propiamente tal, me atrevería a decir que en la práctica no existe. Y todo eso es verdad. Pero en el hecho, hay muchos países que tienen normas parecidas a esta y que de alguna manera formalizaron o fueron apretando la mano para formalizar el mundo del arte, de los derechos de autor en particular. Chile lo logró en la música y no veo tan claro de que por qué, si esto funciona en otros países, no pudiésemos ir también nosotros formalizando esto, que implica un esfuerzo de todo, partiendo desde del puntapié inicial, en que los artistas tendrán que comenzar a pagar o a cobrar IVA, en el fondo, cuando ya se hace cargo de ese impuesto, de que se registre, de poner una serie de hitos. Así que lo primero es, está bien, más allá de las críticas y de la situación real, ¿cómo abordarías tú el inicio de esto que pareciera ser razonable, porque países razonables lo usan, este derecho de autor se cobra, pareciera ser muy valorado en otros países y la cosa funciona bien? Entonces, ¿cómo darías el puntapié inicial de esta formalización que permita llevar a buen puerto esto? La segunda cuestión tenía que ver con el derecho irrenunciable al que tú hacías mención. Este tema lo conversamos, me acuerdo, con Santiago Schuster, creo que se llama el abogado, y las demás personas. Y ellos consideran que debe ser así, porque el artista, cuando parte, probablemente tiene una situación de negociación cercana a cera, lo único que quiere es vender, punto. Y por lo tanto, la posibilidad de que le diga, mira, no, yo te vendo el cuadro, pero no los derechos de autor sobre el cuadro, es una conversación en la práctica bastante imposible. Uno podría creerlo respecto de un artista consagrado que por un acto más de generosidad, está bien, dice, ¿sabe qué? Voy a donarle esta obra, y no solamente la obra, los derechos de autor, al Museo Nacional de Bellas Artes, qué sé yo, para que el Estado, en fin. Pero en un artista no consagrado, sospecho que esa es una cuestión media imposible. Entonces, yo ahí creo que tengo algún matiz de diferencia contigo. Después, un tercer aspecto que tiene que ver, tú alegabas, me dio la impresión, u objetabas más bien,
la figura de quién se hacía cargo de esta retención. Creí entender de que tú objetabas la del mediador. Quizás está mal traducido cuando se escribió esto, pero esto va orientado a las galerías, a los merchantes, y ya no me acuerdo cuál es la otra categoría. O, entidades colectivas, en fin. Ellos son, no, pero la entidad colectiva es la que tiene que administrar el entorno. Pero finalmente son las galerías las que debieran hacerse cargo de saber, bueno, cuál es el diferencial de precio entre una compra y otra para definir cuánto es lo que... Ahí hay varios países, entonces a mí me parece que es razonable que ellos sean los encargados de cobrar o retener esa plata para después transferirla. Me pareció que tú tenías ahí alguna objeción, me gustaría aclararlo. Y en ese mismo punto hay varios países que cobran este impuesto, se hacen cargo de esto, solo si es que supera cierto monto. Es decir, pongámoslo en pesos chilenos, si es que el mayor valor fue 50.000 pesos, probablemente no entra en esta ley. Pero ya si fue 5 millones de pesos, el mayor valor, ahí probablemente sí. Entonces, no sé cómo ves tú esa norma. Pero en definitiva, Juan Carlos, lo que más me importa es saber cómo tú empujarías esto o si derechamente no lo empujarías. Porque la razón por la que esto no se paga, si bien existe, es porque quedó mal estructurado y por lo tanto falló toda la línea. Y lo que se está buscando es estructurarlo bien para que efectivamente empiece a formalizarse esto, empiece a pagarse y los artistas empiecen a recibir este derecho de autor. Entonces, lo fundamental de mi intervención tiene que ver con lo primero que dije. ¿Cómo empujarías tú? ¿Cómo le damos el puntaje? Claro, porque me da la impresión escuchando así como que tú casi dices como esto es tan informal que mejor no hagamos nada. Pero quizás vale la pena hacer algo y cómo lo empujarías tú. Gracias, presidente. Juan Carlos, antes de dar la palabra, escuchemos al Ejecutivo. Yo creo que es bueno el debate. Yo creo que hay absoluta consenso en la idea de legislar. Yo creo que tenemos un problema de cómo lo iniciamos para que en definitiva no sea una arquitectura o, como decía el senador Galilea, un traje que no se quiera vestir, sino que sea un traje que permita poco a poco a los que nacen o a los consagrados o a algún segmento o por el sector público, comenzamos por algún lugar, porque si esto ha funcionado en otros lugares con artistas, con las mismas precariedades o dificultades que puedan haber acá, permite en un mediano, en un largo plazo, favorecerlo. Entonces yo creo que habría que buscar ahí, y también por eso mismo le pediría al Ejecutivo que nos ayudara en eso, sin perjuicio de la disquisición normativa, que nosotros podemos modificar vía indicación el artículo. También referirse, Juan Carlos, hace una referencia si modificábamos directamente la ley o hacíamos un cuerpo normativo aparte. Digamos, como digo yo, no nos enamoremos de nuestros proyectos, enamorémonos de un buen resultado y que vaya moviendo la aguja positivamente para las obras audiovisuales. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Primero saludarlo a usted en su calidad de presidente de esta Comisión de Cultura, al senador Galilea también, a Juan Carlos, ex subsecretario con quien tuvimos una conversación a este respecto también. En general, a nosotros nos parece una buena idea, ¿cierto? Como para plantearlo lo más general posible, el proteger de alguna manera al autor de la obra visual, nos parece que es una muy buena idea. Ahora bien, respecto al proyecto de ley propiamente tal, este efectivamente es un proyecto de ley especial, establece 6 artículos para tratar de lo que nosotros identificamos establecer una regulación particular de un derecho a la reventa de las obras, más que otra cosa. Entonces, cuando tú quieres de alguna manera ser operativo, esto efectivamente sí o sí hay que pensar en un registro. Como comentaba Juan Carlos, hoy existe un registro en el Servicio de Patrimonio Cultural, pero que es de entrada y salida del país de obra y con un fin distinto, que es el fin de proteger el patrimonio. A nosotros nos parece que también existe ya ese registro, que está efectivamente en la ley de propiedad intelectual, en
Si no me equivoco, en el artículo 72 se establece que habrá un registro asociado no solo a las artes visuales, sino que a todos los derechos que se inscriban de obras en general, para proteger los derechos de autor. Entonces, la complejidad que se da en esta materia es si es que se crea o no un registro paralelo, que tendría fines distintos también a los de la protección de la ley de protección de la propiedad intelectual, que o bien se dota a ese registro, que sería la normativa general, de ser el registro específico asociado para poder tener el seguimiento de la trazabilidad de estas reventas que se harían una y otra vez. En particular, no traigo la solución hoy a eso, me parece que hay que revisarlo en bastante detalle. Tengo como algunas, no objeciones, sino que inquietudes respecto a cómo conversaría esta ley especial precisamente con la general. La voy a reproducir, son algunas breves apreciaciones. Como decía, entendemos que sería un derecho a reventa, pero sería transmisible a herederos. Entonces, a propósito de lo que planteaba Juan Carlos sobre la posibilidad de ceder los derechos y la irrenunciabilidad que de alguna manera también planteaba el senador como algo no necesariamente deseable para los artistas que en su mayoría son personas que no tienen una carrera consagrada, podría determinarse de alguna forma que esa cesión pudiese ser después de que los derechos se transmitan por primera vez, quizá, como para darle operatividad a esa cesión o algún tipo de utilidad financiera, me refiero. El agente retenedor de esto es como eventualmente el revendedor, a quien se le obligaría de traspasarle el dinero a quien sería el autor propiamente tal. Es decir, no se crearía en este proyecto una institucionalidad a cargo como si el Servicio de Impuestos Internos para contemplar y resguardar los recursos de los artistas, que probablemente sea la fórmula menos compleja hoy día igual para hacerlo. Nos preocupa mucho el asunto de la retribución asociada a fines publicitarios o comerciales de las distintas obras. Y eso se relaciona también directamente con, por ejemplo, la fotografía en espacios públicos. Nos planteábamos en el Ministerio qué pasa con esa propaganda o ese reclame que en el fondo sale una escultura muy conocida o por ejemplo, la Torre Eiffel en París. Eso no queda regulado acá, simplemente se deja establecido como que no se podrá cobrar por esa reventa. Entonces me parece que estamos en un estadio en que de alguna manera habría que escuchar también a fotógrafos. ¿Qué opinan sobre eso? Porque esto le anula el mercado a los fotógrafos paisajistas, por decirlo de alguna manera, paisajistas urbanos. Y lo otro que nos parece que requiere revisarse es el asunto de cómo conversa esto con las agencias de gestión de derechos, precisamente porque se trata de establecer en este proyecto de ley especial una especie de prioridad que tendrían las agencias de gestión de derechos por sobre cualquier otro representante. Y por eso le decía al senador que efectivamente los que se encargan de administrar la reventa en este proyecto de ley se establece que serían los agentes de gestión colectiva, a diferencia de cualquier otro derecho de autor en que podría ser cualquier representante o uno mismo, ¿ya? No es que lo prohíba, sino que hace la excepción señalando y refiriendo a un artículo específico de la Ley de Propiedad Intelectual, en que ahí sí se hace cargo de que puede ser otro intermediario, otro representante o bien el mismo autor. Lo que no significa que las agencias colectivas no cumplan un rol importante. De hecho, en los otros sectores de la cultura, como efectivamente en música o en arte escénica, han cumplido un rol importante para efectivamente generar mayores recursos a los autores, a los artistas, a los gestores culturales. Me parece simplemente que hay que revisarlo y determinar si queremos hacer de esto un mercado regulado o simplemente otorgar un derecho irrenunciable que no pueda ser fiscalizado y no tenga ningún efecto para los artistas. A nosotros nos gusta la idea de poder generar mayores ingresos a los autores, sobre todo aquellos que se desprenden rápidamente de una obra por necesidad económica y luego no reciben ningún otro tipo de retribución. En ese sentido, tratando de hacerme cargo preliminarmente de lo que planteaba el senador también,
A mí me parece que hay que dilucidar si efectivamente corresponde no hacer un registro paralelo al que existe en la ley de propiedad intelectual y, como decía Juan Carlos también, si es que este proyecto de ley va a ser uno especial o va a cambiarse y modificar la ley de propiedad intelectual. Eso, senador. Muchas gracias por la intervención. Juan Carlos, le devolvemos la palabra. Gracias, presidente. Voy a ser breve para no sobrepasar el tiempo de la comisión, pero respecto a lo que se hace, yo creo que, escuchando también lo que por su intermedio el senador Galilea señalaba, creo que tiene razón. A veces uno como que al final sí que queremos, sobre todo, sobre todo no porque la realidad del arte visual sea equivalente, en mi opinión no lo es, como si el caso de la razón de ser, de por qué era irrenunciable en el caso de los actores, actrices, intérpretes, y bueno, sino porque como hay como esto requiere de reventas, o sea, segundas, terceras o sucesivas ventas, eventualmente poner en la aplicación del derecho se puede afectar demasiado si se facilita una renuncia en cualquiera de los momentos, en qué caso, o sea, el tratamiento de esta normativa puede afectarse mucho si tenemos que, además, con las complejidades de su implementación, preocuparnos en qué caso se renunció o no y cómo consta aquello. ¿Ya? Es mucho más efectivo y práctico saber cualquier persona que compra por segunda vez una obra o tercera que inevitablemente tiene que sumarle este porcentaje o considerarlo dentro de la operación. Así que en ese punto creo que está bien hecho la precisión que se me hizo. Sobre el mayor valor, creo que puede tener pro y contra. Al final va en parte asociado a lo que me preguntaba de manera más central el senador Galilea respecto a qué buscar o cómo ayudar a que esto sea un avance efectivo. Y creo que efectivamente el mayor valor puede tener pro y contra, el mayor valor puede ayudar a que nosotros también distinguir por valores, puede ayudarnos a que nos hagamos cargo también de que muchas veces, no solamente lo que hemos hablado acá del estado de situación de realidad de las adquisiciones, cuántas obras de arte uno ha recibido y de muy buen valor por donación. Esas donaciones no se dan en el marco jurídico legal de donación tampoco. Entonces, y tomando con esto el desafío que se me planteó, yo creo que lo que hay que trabajar con quienes hoy día también trabajan en el servicio de impuesto interno o en otras instituciones también que tienen que ver con comercio más establecido es cómo instar, cómo generar algún incentivo para que los artistas visuales se registren y formalicen. A lo mejor podemos llenar de exigencias de contrato, de forma que van a ayudar en la normativa y en eso también quiero ser súper claro. No quiero cambiar una postura en razón de que uno esté cumpliendo una función pública y es más políticamente correcto a favor de los proyectos, a favor del sector y cuando no lo está, no lo es. Yo creo que ojalá esa norma existiera, se fortaleciera, fuera mejor y ayudara a hacer un ingreso efectivo y real a los artistas. Totalmente de acuerdo con eso, presidente, por favor, dejarlo muy bien claro, pero obviamente solamente hacer el punto que necesitamos un paso previo anterior. ¿Qué es eso? Si no logramos instar a que los artistas se formalicen e informen, por así decirlo, sus primeros ingresos, ya sea con beneficios tributarios, subsidios, para efectos más, va a ser mucho más complejo también después darle un seguimiento a las segundas o terceras ventas que ocurran respecto a esto. Y ahí puede caer el registro, puede caer la autodeclaración de venta respecto a quien realiza por así decirlo, la segunda venta, que en parte lo expone y lo exposa el proyecto, me parece bien que así sea, pero para saber que estamos en una segunda venta tenemos que saber que existió la primera. Y por eso creo que hay que propiciar también esa formalización de los artistas y que no vean ellos que va a ser otro costo más dentro de las complejidades que ya tiene. Creo que es importante eso, o sea, llegar y tratar a la adquisición de obras de arte, como a veces ocurre en Chilecompra o en otros sistemas que están ideados para otro tipo de bienes. Y pensar que estamos ante una obra de arte como si fuera cualquier otro tipo de bien, creo que también no sería bueno para el sector, pero esa situación sui generis tampoco la puede dejar fuera de lo que es formalizarse, propiciar también que haya incentivo a que se genere mercado de arte, que haya coleccionismo y ese coleccionismo va a permitir mayores valores en la obra en las sucesivas ventas. Eso, presidente. Vale, gracias Juan Carlos. Se ofrece la palabra. Senador Galilea quedó con duda.
creo, presidente, que deberíamos, no sé, organizar una reunión entre los asesores, Juan Carlos, el gobierno y Santiago Schuster. Porque hay aspectos prácticos, efectivamente, de cómo implementar esto más allá de un mundo ideal que pueden ser muy relevantes de resolver bien. Podemos, si nos tiramos a la piscina así nomás, a lo mejor vamos a enfrentar una rebeldía de los propios artistas de registrarse y formalizarse. Y ahí estaríamos, finalmente nos habríamos tropezado en el primer paso. Entonces, yo valoro las inquietudes de Juan Carlos, pero creo que debiéramos intentar generar una mesa de trabajo porque nadie está en contra, sino simplemente queremos hacerlo bien, que sea operativo, no sobrecargar una regulación y que un sector informal pase a tener una cierta formalidad. Entonces, o al menos comencemos a formalizarlo. Claro, entonces yo le sugeriría que usted instara a esa mesa de conversación. Una mesa más. Una mesa con bordes muy claros. Pueden ser 4 bordes nomás, claro. Pero haría eso, porque si no, creo que podemos estar un poco a ciegas en este tema. Sí, recojo la opinión, Juan Carlos, ahí pedirle ayuda también en esa misma línea. Yo, escuchando el planteamiento y escuchando, quizás nosotros partimos un poco con el, ¿cómo se dice?, con el tejo pasado de una situación en régimen. Creo que en este tipo de cosas, y ahí le pediría al Ejecutivo, a propósito de iniciativas o de situaciones que tal vez debiéramos pilotear algo, a propósito de la ley de presupuesto, o en estos momentos siempre es bueno, digamos, ante un consenso de que queremos actualizar esto, que en un mediano largo plazo termina beneficiando a los artistas, termina valorando fortaleciendo el mercado, termina fomentando el coleccionismo y también en el ámbito público. Yo lo que invitaría, independiente de la reunión de los asesores, que no cabe duda que se van a poner de acuerdo, pero creo que puede haber un buen impulso del Ejecutivo. Me permito sugerir, solo en esta mesa, que obviamente hagámosla, que partamos al menos por la obra pública, si pudiéramos decir. Yo no sé si los ministerios seguirán trabajando, o sea, seguirán teniendo la tendencia a comprar obra. Si tienen, si hay otras entidades que están comprando, las corporaciones culturales. Pongo, perdón, el ejemplo de Valdivia por una situación de conocerla. Valdivia tiene un concurso, Valdivia y su río, hace largo tiempo, Ricardo Ambanter, y tiene una tremenda pinacoteca que incluso cuesta exponerla, pero tiene se ha ido dotando la Municipalidad de Valdivia, que seguramente debe haber otras entidades, de tener una rica colección de pintores de ya hace más de 30 años que han pasado y dejan sus obras porque la ganadora y un conjunto de categorías queda en dominio de la municipalidad. Recuerdo algunos gobiernos regionales, no sé, acá está, Rodrigo fue también intendente, a veces se heredaron o terminan dentro de corporaciones, a veces uno descubre unas pinacotecas bastante nutridas, muchos fueron por donaciones, pero trato de pensar que desde dónde partimos y dónde incentivamos que tú tengas metas en este sistema para que en definitiva ese artista gane más que el que no se metió y sea un incentivo positivo. No sé si interpreto lo que digo, y ahí también pedirle al Ejecutivo, dar las excusas. La subsecretaria, estuvimos nosotros hasta las 2:15, 2:20 en una sesión a propósito del Consejo de Monumentos Nacionales, y se excusó de poder quedarse, pero también si nos ayuda con el Ejecutivo de pensar alguna fórmula. No sé si les parece, y obviamente con Schuster, que quizás conoce ese aspecto que nos está faltando, pero yo lo que haría innovación, no enamorarnos del proyecto como texto, sino más bien el poder detonar algo positivo. Y lo último, aprovechando que está el Ejecutivo acá, y Juan Carlos Silva nos puede ayudar también en esto, que tiene conocimiento de un proyecto de ley que se expuso acá cuando vino la ministra por primera vez. Esto ya es fuera del proyecto objeto de esta discusión, que es el proyecto de reponer los premios nacionales, al menos de literatura, anualmente. Nosotros presentamos un proyecto, y ahí Juan Carlos Silva ayudó mucho, un proyecto para reponerlo. Obviamente se declaró inadmisible porque
tiene gasto, pero la ministra lo comentó en sus proyectos de gestión. Sería bueno también ahí poder escuchar eso, porque también ayuda, si es anual, a que sobre todo siempre la pugna entre narradores y poetas, al menos en literatura, no tengas que esperar un ciclo demasiado largo para que te toque, y muchas veces se nos dan situaciones poco felices o injustas, como Jorge Telier, que murió sin tener el premio nacional, y seguramente muchos otros poetas o narradores que porque no les tocaba el ciclo va pasando. Entonces también ahí pedirle al Ejecutivo claridad sobre ese tiempo. No me cabe duda que habría también una buena iniciativa. Pero raya para la suma, constituimos la mesa de trabajo con 4 bordes y con la ayuda del Ejecutivo, y también pedirles para la próxima sesión si también nos pudieran enviar, ya sea a través de la ministra o la subsecretaria, formalmente al Ejecutivo, cuál es el horizonte de esa. Y por último, no sé si les parece, Rodrigo, si se te ocurre la ley de presupuesto, estamos los dos en las mixtas, buscar algún pilotaje, alguna situación que pudiera ser. Estoy pensando en voz alta, si nosotros dijéramos o supiéramos qué ministerio está comprando o qué institución está comprando obras de arte, o entre otras obras públicas que tiene esa ley, si al menos en ese pequeño espacio entramos ya a aplicar esta formalidad, nos serviría, creo yo, para detonar una reproducción en todo el ámbito. Me permito sugerirlo, que insisto, yo creo que hay una serie de instituciones que deben tener una buena y que deben seguir comprando por su propia política de responsabilidad social, de reunión del directorio, visión del fundador, que compran, y que eso esté ahí. Ya pues, senador Galilea. No, que dentro de las cosas que de pasada mencionó Juan Carlos y que hay que resolver bien, efectivamente todo lo que tiene que ver con fotografía, por ejemplo. Me acuerdo, a mí me tocó contratar e instalar un mural muy grande en el edificio del Gobierno Regional del Maule, que se llama Alegoría al nacimiento de la mandrágora, el movimiento surrealista literario. No logro recordar cómo pagamos eso a una artista que era húngara, argentina, chilena, pero que vivía en México. La Susana Wald, qué sé yo. ¿Qué pasa con eso? A mí me ha tocado ver montones de veces algo que mencionó la pasada Juan Carlos, que también complica las cosas, de empresas que compran cuadros y por lo tanto requieren formalidad en la compra, y los artistas dicen, pero ¿y qué si yo no tengo nada de nada? Y le terminan haciendo una boleta de terceros, pero de pintor como pintor de brocha gorda. Así tal suena, pero ocurre para tener la justificación del gasto de tener una. Porque todo lo demás se enreda, ¿qué contrato de compra? Entonces, todas esas cosas son las que hay que efectivamente resolver bien en esta mesa de 4 bordes, presidente. Muy bien, hemos salido fortalecidos. Gracias, Juan Carlos, por la presencia, invitado permanente o cuando requiera, y sobre todo si. Fernanda y Benjamín, y hay. Ya tenemos un espacio de WhatsApp en donde estamos todos, entonces ahí lo podemos continuar. Perfecto, avanzar ahí, agradecer, Juan Carlos, agradecer al Ejecutivo, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Recording stop.